Continuamos en los especialistas, como lo anunciamos antes del corte, ya está con nosotros el doctor Mauro Andino, él es docente universitario y con él vamos a hablar sobre dos temas: reconsideración del juicio político al Consejo de la Judicatura y unificación del juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Mauro Andino, gracias por acompañarnos en este día viernes, bienvenido. ¿Sí me escucha? ¿Cómo está, estimado Jaime? Le escucho perfectamente. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. A las órdenes. Bien, doctor, el día de ayer dos asambleístas o tres asambleístas, si no me equivoco, de oficialismo, pedían la reconsideración del juicio político al Consejo de la Judicatura, pero que la asambleísta Viviana Veloz, que era una de las interpelantes, no estaba en el pleno de la asamblea, había salido. Yo no sé si es una estrategia para evitar que se trate esa reconsideración el día de ayer y postergarla, a ver qué pasa después de la vacancia judicial, a ver si tal vez los que votaron por el no en ese juicio político cambien de parecer, porque tal vez algunos dicen por allí que el gobierno no les va a cumplir a todos. Mire, Jaime, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que existían precedentes legislativos que facultaban ambas cuestiones. Por un lado, si es que estaba ya aprobada la reconsideración, como efectivamente sucedió el día de ayer, existieron 70 votos para reconsiderar la votación que había prácticamente negado la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Han existido casos donde, una vez que se aprobó esa reconsideración, de manera inmediata se sometía a votación respecto del caso puntual. Es decir, sin que exista una moción, se sometía a votación en este caso si es que apoyaban o no la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Así ha actuado la Asamblea en algunas ocasiones, pero también en otros casos, ¿qué es lo que se ha hecho? Una vez que se aprueba la reconsideración, luego uno de los asambleístas interpelantes podía mocionar a renglón seguido la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Como no estaba la asambleísta Viviana Veloz, y ante la duda de cuál de los dos precedentes tenía que aplicarse, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión y probablemente esto se retome, porque dudo yo que se vaya a convocar para el día domingo para reinstalar esta sesión que ha sido suspendida el día de ayer, a menos que lo hagan, pero si no se lo hace, esto ya quedaría para luego de la vacancia legislativa, que me parece durará aproximadamente 12 días, y ahí se tendrá que reinstalar esta sesión, se tendrá que mocionar nuevamente la censura y destitución, y si es que existen los 92 votos se materializará. Si es que no hay los 92 votos, este tema queda cerrado, no habrán sido destituidos, sin perjuicio de algo que es muy importante, Jaime, sin perjuicio de que los legisladores puedan presentar un nuevo juicio político por otras causales que configuren el incumplimiento de funciones. Específicamente podrían presentar un juicio político por los audios que se difundieron y que son de dominio de la opinión pública, donde varios vocales del Consejo de la Judicatura, principalmente el señor Morillo, interfería en la administración de justicia, básicamente para favorecer a la señora Yori en una acción de protección, u otros audios donde se le escucha hablando de que está buscando fuentes de financiamiento para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Correcto, pero esto fue estratégico, ¿no? Lo que se hizo ayer fue estratégico, porque ayer no tenían los votos, seguramente los que plantean el juicio político, sabían que no habían sumado votos. Por allí se dice que el gobierno te ofrece y al final no te cumple, pero por ahí hay voces de que se está cumpliendo algunas cosas, de las que se han tal vez pactado dentro de este juicio político. Hay gente que ha entrado a ocupar cargos en algunos sectores del gobierno. Mire, Jaime, yo no creo en las coincidencias ni en las casualidades políticas. Creo que ya estamos grandes como para caer en ingenuidades. La propia solicitud de archivo del presidente de la República, Guillermo Lasso, presentada a la Fiscalía,
argumentando que, entre comillas, en aras de la unidad nacional y en vista de que durante estos meses no se han encontrado elementos, indicios que hagan colegir la existencia de una infracción penal y la responsabilidad de los denunciados, él pedía el archivo de la propia denuncia que él presentó en contra de 5 legisladores de Pachacuti cuando les acusó de haber extorsionado políticamente el régimen. Les acusó de haber cometido actos y delitos vinculados con corrupción, porque les dijo que le habían pedido a su gobierno dinero en efectivo, gerencias de hospitales, puestos burocráticos, espacios en sectores estratégicos a cambio de sus votos para evitar la negativa y archivo del proyecto de ley de inversiones. Oh sorpresa, una semana antes de la votación del juicio político en contra de los vocales de la judicatura, al presidente Lasso se le ocurre la brillante idea de presentar el archivo a la fiscalía, que además jurídicamente esto no procede, porque no es que porque él era el denunciante él podía solicitar el archivo. Esto es competencia de los jueces de garantías penales una vez que se hayan llevado una serie de diligencias, y habrá que ver si es que acaso Fiscalía ha hecho algo en este tema o si simplemente esto durmió el sueño eterno de los justos, ¿sí? Y Fiscalía de hecho ya respondió incluso a un asambleísta, Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, le respondió el día de ayer indicándole que no va a archivar porque eso es competencia de los jueces de garantías penales, como tienen fuero de Corte Nacional, pues en este caso la Corte Nacional de Justicia, y que Fiscalía lleva adelante la investigación preprocesal y procesal penal. Pero lo coincidente de esto es que justo cuando Lasso presentó su solicitud, su escrito pidiendo el archivo, unos días después los 5 asambleístas denunciados se abstienen de votar por la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué mejor ejemplo, qué mayor demostración de que aquí se está operando políticamente a través de transacciones o de lo que comúnmente se conoce desde hace muchos años atrás, el famoso toma y daca? Tú haces esto, yo te doy esto a cambio. Yo hago esto, tú comprométete a hacer esto. Y eso es oprobioso para la política. Eso es repulsivo, porque termina por ensuciar a toda la clase política, porque no es pues que la gente disgrega o dirime y dice solo ellos actúan así. No, no, el pueblo, en medio de la crisis económica que está atravesando, en medio de la crisis del sistema de salud, donde tenemos más de 80 niños que han muerto por falta de tratamiento y de acceso a sus medicinas en la red pública del sistema de salud a nivel nacional, y han muerto por el cáncer, por no acceder al tratamiento oncológico, la gente dice, bueno, pues todos los políticos son así, desde el presidente de la República hasta los asambleístas, hasta todos los que ocupan algún cargo de elección popular. Entonces, si eso hace el presidente de la República, claro, uno sospecha y colige que desde el Consejo de la Judicatura también se habrán articulado todos los resortes que disponen, porque el Consejo de la Judicatura es un órgano poderoso, no solo porque es el órgano de gobierno, vigilancia, administración y disciplina de la función judicial, sino porque el Consejo de la Judicatura, entre otras cosas, puede ejecutar obra pública para mejorar o mantener los complejos judiciales, la infraestructura judicial. También designan y hacen concursos públicos de oposición y méritos para designar jueces de la Corte Nacional, jueces de las Cortes Provinciales, miembros de los tribunales penales, jueces de primer nivel. Designan a cada uno de los servidores judiciales. En manos de la Judicatura está la designación de los órganos auxiliares, como son las notarías, que evidentemente son un espacio muy apetecido por determinados actores en estos momentos. Y aunque esto no se pueda designar cuando le venga en gana, porque también hay que decirlo, no es que pueden designar cuando quiere el Consejo de la Judicatura, uno sí podría sospechar que las promesas fueron a mediano y largo plazo. Vota en contra de la censura y de la destitución, y de aquí en 6 meses o en un año, cuando ya se lleven adelante estos concursos, ahí yo te pagaré a través de estas cuotas burocráticas, de estos espacios que tanto te seducen, porque tú me has cumplido y te has abstenido al votar por mi censura y mi destitución. Y esto, reitero, es lamentable y repudiable desde todo punto de vista. Doctor Andino, a propósito de tantas denuncias que hay, el día de ayer el asambleísta Esteban Torres lo hizo público en la asamblea
en el caso del Consejo de la Judicatura del Oro, que la dirección de ese Consejo de la Judicatura del Oro se lo han dado al asesor de la asambleísta Johanna Moreira. Escuchemos qué es lo que nos dice el propio asambleísta. Gracias, señor presidente. Yo no voy a permitir aquí que alguien diga que por intereses partidistas esta votación está como está, cuando la hermana del asesor del asambleísta Moreira es precisamente la directora del Consejo de la Judicatura del Oro. Discúlpenme, señor. Aquí no se cuidan ni las formas. Y lo otro. Una cosa es una rectificación. Cuando se vota una rectificación se tiene que volver a votar exactamente sobre lo mismo. Una reconsideración es distinta, porque resuelve lo anterior y se tiene que votar. Si no, entonces, ¿por qué el anterior 14 de mayo, cuando yo mocioné precisamente la elección del asambleísta Kronfle, me hicieron a mí, luego de que se aceptó la reconsideración, volver a mocionar lo mismo? Precisamente por ese principio. Así que eso, señor presidente, gracias. Ahí está esa denuncia. Gravísimo, estimado Jaime, y lamento mucho porque no puedo negarle que yo en lo personal tengo un criterio, una valoración positiva de la gestión del asambleísta Moreira, pero si es que esto es cierto, sería totalmente reprochable. Yo creo Claro. que ella tendrá que aclarar esto. Si es que esto se verifica, se comprueba algo, yo leía ayer, parece que aparentemente ya habría renunciado esta hermana del asesor de ella, pero aunque haya renunciado, reitero, si es que esto ya está el hecho, se va a verificar, es absolutamente cuestionable, no es coincidente, yo no creo en las casualidades y lamentaría mucho, reitero, un asambleísta de quien yo tengo un buen criterio, porque se ha destacado ella, por ejemplo, en la misma ley de despenalización del aborto, ella se embanderó de esa causa y en otras luchas más, pero sería triste que ella haya cometido semejante exceso o semejante error a cambio de lo que denuncia el asambleísta Esteban Torres. Ojalá esto se pueda transparentar, no solo por el bien de ella, sino por el bien de la clase política en general, porque como le decía Jaime, vea, esto les hace daño a todos y a todas. Y esto tiene que transparentarse porque el Consejo de la Judicatura dispone de un montón de resortes y de dispositivos institucionales que le permiten moldear, que le permiten operar políticamente. Fíjese usted solo el tema de las direcciones provinciales de la Judicatura. En eso el Consejo no necesita de ningún tiempo específico. Ellos designan y ellos pueden hacerlo en cualquier momento porque son cargos de confianza, cargos de libre nombramiento y remoción, no son a periodo fijo. Entonces, si el Consejo decide que hoy cambia tal dirección provincial en tal territorio, lo puede bien hacer sin ningún tipo de criterio o valoración técnica, sino únicamente una decisión política. ¿Quiénes podrían ser los operadores de todo esto que se está dando y todas estas denuncias que están saliendo a la luz en estos días? ¿Solo el Consejo de la Judicatura o podría ser que trabajan de manera articulada con alguien del gobierno? Mire, Jaime, yo creo que los hechos que son de dominio público demuestran, desnudan hasta la saciedad que el gobierno nacional está interfiriendo en las demás funciones del Estado. Ya vimos lo que pasó con la designación de la superintendencia de bancos o del superintendente de bancos. Ya vimos lo que pasó en temas como el Consejo de Participación Ciudadana, cuando el doctor Hernán Ulloa asumió esa presidencia, y recuerdo yo que la propia ministra de aquel entonces, la doctora Alexandra Vela, dijo que ellos son muy respetuosos de las mayorías, porque ese es el reflejo de la democracia. Y rodearon el Consejo de Participación Ciudadana con un piquete de policías para evitar que los consejeros de minoría puedan ingresar a ese edificio. Y hemos visto y fuimos testigos de ese audio escandaloso, donde el vocal de apellido Morillo, no Fausto Murillo, el presidente encargado de la Judicatura, sino el otro vocal de apellido Morillo, le pedía a un juez de la Corte Provincial de Pichincha que resuelva favorablemente la apelación que había presentado la señora Guadalupe Llori en relación a una acción de protección que le fue negada por improcedente en primera instancia, y le decía al juez de la Corte Provincial, a quien tenía que resolver la causa, a uno de los que tenía que resolver,
que le pedía esto porque el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, le había pedido que le haga el favorcito. Y hasta el día de hoy el presidente de la República no ha sido capaz de presentarle una denuncia en la fiscalía a este vocal, si es que acaso efectivamente él solo se tomó el nombre, pues, y si es que esto no es verdad, no le ha presentado la denuncia en la fiscalía. Todos estos hechos a uno le llevan a colegir que ciertamente trabajan de forma articulada, que son tuerca y tornillo, como se diría popularmente, y que esto no obedece únicamente a las decisiones de quienes están dentro de la judicatura, sino que están coordinados con otros operadores políticos del Ejecutivo. Y bajo esta retórica, que además era falsa, no era engañosa, le mentían a la opinión pública, bajo esta retórica de que si eran destituidos los vocales de la judicatura, entonces iban a asumir el control de la Judicatura Social Cristianos y Revolución Ciudadana. Nada más alejado de la verdad. Y el propio Fausto Murillo, doctor, el propio Fausto Murillo lo dijo, lo ha dicho en entrevistas y en la asamblea, cuando lo llamaron a la asamblea y le preguntaban, ¿es verdad que el correísmo se va a apoderar del Consejo de la Judicatura, de la Justicia? Y él dice que no, porque para eso estaban los suplentes. Mire, Jaime, es impresionante cómo se tergiversa el derecho, cómo se tergiversan los hechos fácticos. Créame que la gente aquí en el país ya no cree en los hechos como verdad, sino que empieza a creer en las narrativas, en los relatos, ya no en los hechos concretos, sino que se empieza a creer en lo que le dicen, siendo falso, de falsedad absoluta. ¿Quiénes son los suplentes de los vocales actuales del Consejo de la Judicatura? Los suplentes son personas que fueron designadas por el propio difunto, extinto doctor Julio César Trujillo y compañía en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ellos designaron a los alternos. Consecuentemente, si es que llegaran a ser destituidos los vocales actuales de la Judicatura, quienes los reemplazan en el cargo son sus alternos que ya fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, por el doctor Julio César Trujillo, por el señor Mendoza, por el doctor Pablo Dávila, por el coronel Luis Hernández, por Javier Zavala Egas. Todos ellos designaron ya a los alternos, a los suplentes. Entonces, aquí es absolutamente mentiroso, engañoso que se diga que con la destitución de los vocales titulares de la Judicatura van a designar a sus reemplazos Social Cristianos y Revolución Ciudadana, porque no se puede y porque además la designación de esos alternos está blindado por un dictamen de la Corte Constitucional, porque el propio doctor Trujillo presentó una acción de interpretación constitucional ante la Corte, preguntándole si esas designaciones que ellos habían hecho eran susceptibles de revisión en sede administrativa por los futuros consejos de participación ciudadana que iban a venir. ¿Y qué respondió en ese dictamen interpretativo la Corte Constitucional? Señaló que todas las designaciones efectuadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no eran susceptibles de revisión y que los futuros consejos de participación ciudadana no podían rever esas designaciones, y con eso blindaron esas designaciones. Consecuentemente, uno de los suplentes que asumiría el Consejo de la Judicatura es el doctor Álvaro Román, que dicho sea de paso, a él le corresponde la presidencia del Consejo de la Judicatura, no al doctor Fausto Murillo, que está encargado actualmente, porque el doctor Álvaro Román era el alterno designado por el doctor Trujillo y compañía de la doctora María del Carmen Maldonado. ¿Y qué dice el Código Orgánico de la Función Judicial? Con absoluta claridad, que si renuncia la presidenta, quien le reemplace es su alterno. Y el alterno no solo le reemplaza en la calidad de vocal de la Judicatura, sino que le reemplaza a su vez como presidente del Consejo de la Judicatura. Y le corresponde al doctor Álvaro Román, que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, fue blindado por el dictamen de la Corte Constitucional. Y doctor, ¿no tiene que venir de la terna de la Corte de Justicia para que pueda ser el presidente del Consejo de la Judicatura? El doctor Álvaro Román, tengo entendido que no es de esa terna. Mire, Jaime, si es que no existiría este dictamen de la Corte Constitucional,
blindando las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, efectivamente se debería actuar en la forma que usted señala. Se envían ternas por parte del Ejecutivo, del Legislativo, Fiscalía, Defensoría Pública, y la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia es quien preside el Consejo de la Judicatura. Pero en este caso que nos atañe, se blindaron las designaciones justamente porque el difunto doctor Trujillo presentó una acción de interpretación constitucional, porque quisieron blindar todas esas designaciones. Y la jurisprudencia de la Corte, sus fallos, sus sentencias constitucionales, también forman parte del texto constitucional. Para que la gente nos entienda, la Constitución no únicamente son los 444 artículos. A renglón seguido de los 444 artículos, usted tiene que seguir agregando más hojas al texto. ¿A qué me refiero? Que usted incorpora la jurisprudencia, los fallos, los dictámenes de la Corte, porque son de cumplimiento obligatorio. ¿Y qué dijo la Corte en ese dictamen? Que como el alterno de la doctora María del Carmen Maldonado había sido designado el doctor Álvaro Román, consecuentemente esto era inamovible, esto no era revisable. Y si falta la doctora María del Carmen Maldonado, ¿qué dice el Código Orgánico de la Función Judicial? Que el alterno de la presidenta o presidente del Consejo de la Judicatura lo reemplaza, no solo como vocal, sino que asume también la competencia, la dirección, la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y esto tenemos que tenerlo absolutamente claro. El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de la acción extraordinaria de protección que presentó el doctor Álvaro Román ante la Corte Constitucional. Y habrá que ver, una vez que participaron ahí tanto las partes procesales, accionante como accionados, y también los amicus curiae que habían presentado para dar mayores criterios, argumentos a la Corte y que se pueda resolver, hay que esperar cómo falla la Corte Constitucional, pero yo creería que la Corte no se va pues a contradecir de su propio dictamen, y la Corte va a ratificar que ese dictamen blindaba estas designaciones, porque además ahí se hizo una interpretación, aunque discutible, pero así lo resolvió la Corte. Porque ya hay un precedente. Exacto, de que las designaciones del Consejo Transitorio del doctor Trujillo nacían del poder originario. ¿Cuál es el poder originario? El pueblo ecuatoriano en las urnas. Y por eso tenían que blindarse. Y es esa misma Corte que está ahora, ¿no? Recuerdo que cuando el Consejo de Participación Ciudadana, que fue electo, quiso revisar todo lo actuado por Trujillo, la Corte Constitucional dijo no se puede. Exactamente. ¿Se acuerda usted cuando estaba el famoso cura Tuárez de presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Ellos quisieron entrar a revisar varias de las designaciones. Y la Corte Constitucional, ¿qué le dijo? Ratito, aquí está este dictamen interpretativo, están blindadas las designaciones. Así que ustedes no pueden entrar a revisar. Ahora, entonces, fue esta Corte, cuidado, la gente va a pensar que fue la Corte Constitucional anterior. Doctor, esta Corte emitió ese dictamen. La pregunta es por qué la Corte no se ha pronunciado mucho antes, porque tenemos a Fausto Murillo, que ha estado actuando como presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, y si la Corte dice que Álvaro Román, el doctor Román, es el que tiene que ocupar ese cargo, ¿qué va a pasar por lo actuado por Fausto Murillo? Bueno, la primera pregunta que usted me plantea, Jaime, ¿por qué se ha demorado la Corte? Y es verdad. Cierto es que la Corte Constitucional tiene que resolver en orden cronológico. A medida que van entrando las causas, la Corte va resolviendo. Y evidentemente hay un montón de causas que han ingresado con anterioridad, pero también el reglamento de trámites y de sustanciación de causas de la Corte Constitucional y la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales señalan que la Corte, cuando se traten de casos de relevancia nacional, puede seleccionar esos casos y resolverlos antes de aquellos que han entrado con fechas previas. Un ejemplo clásico de esto fue el caso de Jorge Yunda, recordará usted. La acción extraordinaria de protección presentada por Guarderas en contra de las decisiones constitucionales de los jueces de primera y segunda instancia que favorecían a Jorge Yunda, fue seleccionado, fue escogido de forma prevalente, de forma preferencial por la Corte, por la grave crisis institucional, social, política que estaba viviendo Quito en aquel entonces. Lo mismo podía hacer la Corte en el tema de la judicatura. En todo caso, ya lo ha hecho, si bien se ha demorado, pero ya lo ha hecho, y el día de ayer se desarrolló la audiencia
y uno esperaría que cuando se resuelva de conformidad al propio dictamen que esta misma Corte Constitucional emitió, resolvió. Y ahí le tocaría asumir la presidencia de la Judicatura al doctor Álvaro Román. No hay más vueltas que darse ahí. Y saldría de la presidencia el señor Murillo y él pasaría a ser un vocal más del Consejo de la Judicatura y tendrían que someterse a esta sentencia de la Corte Constitucional que es de cumplimiento inmediato y obligatorio. Bien, doctor, pasemos rápidamente al tema de la unificación del juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer hubo un revés a este juicio político. Ayer se aprobó de que ya no sea el tema de la minoría, sino se unifique la mayoría con la minoría, para que los dos entren al juicio político. O sea, van los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué puede pasar con todo esto? Bueno, nos sorprende también la actuación del asambleísta Bruno Segovia, que en la anterior votación votó porque se vaya el tema de la mayoría al juicio político. Efectivamente, ayer se reconsideró esta votación y se decidió unificar ambos procesos. ¿Se puede realizar esto jurídicamente? Sí, se pueden acumular. Cuando existe identidad de demandados, identidad de objeto, las mismas razones, las mismas causas, en este caso es un mismo órgano, se puede acumular varios juicios políticos para tramitarlos en uno solo. Lo que habría que verificar, y esto soy sincero, aún yo no lo he revisado a profundidad, si es que efectivamente las causas por las cuales se demanda, se presenta, se denuncia constitucionalmente a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son las mismas. Porque si no son las mismas causas, entonces ahí sí podríamos entrar en un problema jurídico. Porque esto era acumulable si es que la acusación constitucional versaba por los mismos hechos. Ojo con esto, Jaime. Si es que la acusación era por las mismas causas en contra de los 7, claro, lo mejor era acumular, pues no podía tratar usted 2, 3 juicios políticos por separado si el demandado era el mismo órgano y por las mismas causas, las mismas circunstancias o los mismos hechos fácticos. Pero si no eran demandados por los mismos hechos, me parece que ahí jurídicamente es muy discutible que se hayan acumulado, porque ahí usted hace un champú, pues, porque mientras unos asambleístas acusan por unas causas, los otros probablemente están acusando por otros hechos que nada tienen que ver con lo otro. ¿Y qué puede pasar ahí? Exactamente. Entonces, eso podría invalidar el proceso político e incluso podría ser objeto de alguna acción constitucional que ya ha sucedido, que se sientan afectados en sus derechos algunos de los consejeros y puedan acudir ante la justicia constitucional y vamos a entrar nuevamente en esta dinámica donde los jueces constitucionales interfieren en las decisiones parlamentarias legislativas. Entonces digo, aún no me quiero adelantar a esto porque repito, habría que revisar con detenimiento si es que los juicios políticos que se acumulan son por las mismas causas, circunstancias, hechos fácticos que se acusan a todos los consejeros para que efectivamente se acumulen. Si es que esto fue así, me parece apropiado porque repito, no se puede tener 2, 3 juicios políticos por separado si hay identidad de órgano demandado, identidad de objeto, las mismas causas y hechos fácticos. Lo mejor es acumular. Ahora, ¿qué podría pasar también ya en la Comisión de Fiscalización y en el propio Pleno de la Asamblea? Que al ser un órgano colegiado, tienen responsabilidades individualizadas. Y esto también es importante dejarlo en claro, porque puede ser que algunos consejeros no tengan el mismo grado de responsabilidad política que otros. Consecuentemente, los legisladores bien podrían votar a favor de la censura y destitución de 2, 3 o 4 consejeros del órgano y podrían abstenerse de votar a favor de la censura y destitución de 2 o 3 consejeros, porque consideran que no han incurrido en los mismos hechos de los otros denunciados políticamente. Entonces, esto bien podría pasar en la Asamblea y al final del día se podrían solo censurar y destituir a unos y no a todos. O podría suceder también... ¿Eso lo puede hacer el Pleno? El Pleno de la Asamblea lo puede hacer. O sea, ¿puede separarlos? Además, pero por supuesto, Jaime, lo puede hacer, porque además, Jaime... Pero si tiene los votos, pues, ¿no? Claro, porque además, Jaime, además...
no todos están siendo acusados constitucionalmente por los mismos hechos. Por eso le decía, esto hay que seguramente van a plantear eso. Con mucha minuciosidad, porque digo, el juicio político que plantearon en su momento en contra de 4 de los 7 no tiene los mismos hechos que argumenta el otro juicio político que lo plantea Ricardo Vanegas, ¿sí me explico? Él probablemente argumenta otras cuestiones, otros hechos. Entonces no tienen las mismas responsabilidades. No puede ahora ponerles en el mismo saco a los 7. Entonces ahí tendrán que dirimir los legisladores, tanto en la Comisión de Fiscalización como en el Pleno de la Asamblea. Y los votos son los que mandan allí, ¿no? A eso quiero llegar, y no hay que olvidarse, Jaime, que para censurar y destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se necesitan pues 92 votos, como es en el caso del Consejo de la Judicatura. Para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solo se necesitan 70 votos, mayoría absoluta. Y esa mayoría absoluta, como ya hemos visto, sí la tienen varias organizaciones políticas, dentro de ellos Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, algunos miembros de Pachacuti Rebelde, algunos miembros de Izquierda Democrática y algunos independientes. Entonces, esos 70 votos me parece que sí son alcanzables, y eso podría condicionar al final la decisión que se tome respecto del juicio político que ahora se ha unificado. Doctor, solo una última inquietud. ¿Por qué para el Consejo de Participación Ciudadana, que es quien nomina a los, o quien selecciona a los miembros del Consejo de la Judicatura, se necesitan 70 votos, y para el Consejo de la Judicatura se necesitan 92, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene más funciones que el Consejo de la Judicatura? Bueno, esta fue una decisión de los constituyentes en el texto constitucional de Montecristi del año 2008. Una de las razones que en ese momento se esgrimía era que el Consejo de la Judicatura, al ser el órgano de gobierno, de vigilancia, de disciplina, de administración de la función judicial, y por todo el poder institucional, incluso político, que puede llegar a tener, que ya lo hemos analizado el día de hoy, se pensaba que era necesario que para que puedan ser destituidos se necesite una mayoría calificada, es decir, una mayoría mucho más robusta, más amplia, de 92 votos, justamente para evitar que el Consejo de la Judicatura sea utilizado como un mecanismo de presión y de interferencia en la función judicial, y que, si fuera el caso, se requieran muchos más votos. En cambio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al asumirse que no tiene vinculación con la función judicial, que digamos es algo medular dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, y en cambio el Consejo de Participación Ciudadana llevar a cabo los concursos de méritos y oposición para la designación de varios órganos de control y organismos colegiados, se asumía que únicamente eran necesarios 70 votos para censurarlos y destituirlos y consumar un juicio político. Entonces, estas fueron, digamos, algunas de las reflexiones que en ese momento se plantearon. Hoy por hoy vemos que alcanzar 92 votos también es bastante complicado, pero también si invertimos la balanza y si es que nos ponemos a pensar que solo con 70 votos se podría remover a los miembros del Consejo de la Judicatura, también podríamos caer en esta otra reflexión. ¿Sería apropiado o inapropiado que solo con mayoría absoluta se pueda remover al órgano de gobierno y vigilancia de la función judicial? Creo que hay matices, hay argumentos de lado y lado ahí que son válidos también para ponerlos sobre el análisis. Doctor, me gustaría hacerle una consulta sobre la resolución que emitió el Tribunal Contencioso Electoral sobre el tema de la nulidad de lo actuado dentro del procedimiento desde el auto de archivo emitido el 2 de agosto sobre el expediente de la revocatoria de mandato, que justamente lo vamos a tratar con la ingeniera Priscila Schettini. ¿Qué le queda de aquí al Tribunal Contencioso Electoral? ¿Revisar todo y después hacer su pronunciamiento si va o no la revocatoria? No si va o no la revocatoria, Jaime. Si se autoriza o si se ordena mediante sentencia la entrega o no de los formularios. Eso es lo que tiene ahora que resolver el Tribunal Contencioso Electoral. Lo primero que tenemos que tener presente es que lo decidido por el Tribunal Contencioso Electoral, cuando declara la nulidad del auto de archivo, no implica que ya esté ordenando que se les entregue los formularios para empezar a recoger las firmas. No es eso.
Lo que ha resuelto el Tribunal Contencioso Electoral es declarar nulo el auto de archivo del juez de primera instancia que esgrimió, vea, una serie de argumentos y leguleyadas bastante cuestionables. Y por eso es que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral declara nulo ese auto de archivo. Porque este juez de primer nivel decide inadmitir el recurso subjetivo contencioso electoral y archivarlo de plano, es decir, ni siquiera entró a resolver el fondo de la causa, no es que se pronunció sobre el fondo del recurso, como correspondía, sino que argumentó una serie de leguleyadas, por ejemplo, como que la recurrente, la señorita Kerly Carvajal, no había justificado en calidad de qué comparecía ante el Tribunal Contencioso Electoral, que había presentado copias simples y que no había presentado copias certificadas del expediente ante el Tribunal Contencioso Electoral, y que como no justificaba en calidad de qué comparecía y no había logrado justificar disque que era la representante del colectivo por la revocatoria del mandato, entonces él no podía admitir a trámite y peor aún pedir el expediente de la revocatoria que había sido resuelto negativamente o negando la entrega de los formularios por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué le dice a este juez el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, es decir, sus colegas jueces? Le dicen, vea, usted violó la tutela judicial efectiva, usted violó una regla de trámite dentro del debido proceso, porque el artículo 269 del Código de la Democracia y el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral le obligaban a usted a que sin necesidad de que la recurrente le pida el expediente al CNE, usted solito como juez tenía que pedir el expediente íntegro al Consejo Nacional Electoral. Y como pedía el expediente íntegro, ahí ya venían los documentos originales y con eso ya quedaba clara y demostrada la calidad en la que comparecía la señorita Kerly Carvajal. Eso le dice el Tribunal Contencioso Electoral. Así que a partir de ahora se aboca conocimiento por parte de otro juez, admite a trámite este juez, que tenía 2 días, de lo que conozco ya admitió a trámite y ahora tiene 15 días para resolver este recurso subjetivo contencioso electoral. Luego de eso se puede apelar ante el Pleno del Tribunal, esto dice el 269 numeral 15 del Código de la Democracia, y tendrán 10 días para resolver esa apelación y ahí sabremos si es que efectivamente le ordenan o no al CNE para que entregue los formularios. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros en esta mañana. Correcto, Jaime, gracias a usted por la invitación y siempre a las órdenes. Un abrazo enorme, cuídese mucho. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario.